presentándonos las que vamos a dar la enseñanza del día de hoy es María Angeli, la hermana Joana y mi persona Luz. El tema que vamos a hablar hoy, el miedo, es una de las cosas que nos silencia, nos calla, nos ata y nos asusta, nos frustra también porque ella quiere hablar pero no puede. Hermana, le quiero hacer una pregunta. El miedo nos puede, no sabemos qué hay, pero el miedo nos puede paralizar, nos puede aterrar. ¿Quién tuvo miedo al meter la mano? ¿Nadie? Ah, bueno. Entonces, era esa como la representación de nuestro tema. Gracias, hermana Consolita. Espera, hermana, espera un momentico. Vamos a recordar primero que todo, pues después de lo que vimos, el versículo bíblico de Proverbios 29, 25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo. O sea, el temor es lo que hace, es lo que ustedes vieron a mi hermana cuando estaba amarrada, que no podía hablar. Eso hace el temor, como dice la misma palabra. Más el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, aquí es donde podamos darnos cuenta de que el temor nos paraliza, nos deja quietas, nos asusta. De pronto la primera hermana no tuvo miedo y eso mismo reflejó a las otras, ¿sí? Porque la primera no sintió miedo, las otras no sintieron, ¿sí? Bueno, después de esta actividad, hagamos la oración para darle inicio y ahí vamos ahondando la actividad ahí en el camino. De pronto hay una diferencia porque yo no tuve miedo porque yo sabía que no iba a haber nada malo ahí. Porque obviamente ustedes no iban a colocar nada que nos iba a dañar ni nada de eso, pero de pronto hubiese sido otra situación, sí. Entonces es más que todo eso, o sea, no tuvimos ese miedo que de pronto podemos tener en otras circunstancias porque estábamos confiadas que ustedes no nos iban a hacer nada malo. Un gusano así. Bueno, entonces dispongámonos entonces para orar en esta noche al Señor. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche que tú nos permites, Señor, estar aquí reunidas delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, siempre a tener un corazón agradecido delante de ti por estas oportunidades que tenemos de congregarnos como hermanas, de examinar tu palabra. Y ayúdanos, Padre, te rogamos en esta hora que seas tú dándonos un corazón dispuesto para escuchar el mensaje del día de hoy, para examinar nuestros corazones, Señor, y poder, Padre, caminar y meditar, Señor, en las enseñanzas que tú nos permitas tener en esta noche, Padre. Agradecemos tu infinita bondad y tu amor. Ayúdanos, Padre, siempre a creer en tu palabra, como nos dice Isaías 41:10, que no temamos porque no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayúdanos, Padre, a vivir este pasaje en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti cada día. Ayúdanos a ahondar, Señor, en tu perfecto amor. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces seguimos con el tema que es temor. Nuestra capacidad de tener miedo es dada por Dios. Parte de nuestra constitución emocional como seres humanos es la capacidad de experimentar emociones. Si lo pudimos ver, la hermana sintió una sensación desagradable y tuvo miedo, ¿cierto? Angustias provocadas por la anticipación de dolor, daño o pérdida, al igual que la ira o el dolor. El miedo es un regalo para nosotros, útil para fines específicos, pero Dios nunca tuvo la intención de que sea el marco permanente de nuestras vidas, ya que si tenemos miedo a algo de manera continua, ese miedo no es de Dios. Entonces, aquí vemos que tenemos dos clases de temores. Un temor reverente, que es una actitud de profundo respeto y amor, una conducta reverente hacia Dios. Incluye honrarlo, expresarlo, gratitud y obediencia a sus mandamientos. Ese es un temor al que no debemos tener como, uy, Dios me va a castigar, ¿cierto?
pero sí teniendo la reverencia de que Él es santo. El temor genuino es el que nace de situaciones peligrosas, como por ejemplo, si nos pone en alerta como cuando nos apuntan con una pistola. A usted la coge desprevenida una persona y la apunta en la cabeza, usted queda en shock. Usted no sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Entonces, ese es un temor genuino. Y el temor irreal aparece en pensamientos imaginarios de algo que puede acabar con un mal ejemplo, como una madre que envía a su hijo a un viaje solo y entonces si no logra comunicarse con él, ¿qué piensa? Se accidentó, ¿qué le pasó? O sea, le tuvo que haber pasado algo. Entonces empiezan a maquinar cosas que no son. ¿Por qué? Porque no tienen como, primero, la seguridad de que Dios está guardando a su hijo en el camino. Segundo, no tienen esa confianza de que de pronto él sí va a estar bien y que se va a comunicar con la mamá para decirle cómo llegó. Pero usted como madre o cualquier situación, usted siempre piensa a maquinar cosas que no son. Y entonces, o como para una joven que piensa que por perder un parcial ya va a arruinar su semestre. Es como lo que pasa en algunas jovencitas que son muy aplicadas y me perdí el examen y ya entonces ya están maquinando qué le digo a mi mamá, qué le digo a mi papá y ahora qué hago, ya la regué, la rajé, o sea, muchas cosas cuando no ha pasado nada de eso. Entonces, eso nos convierte en mujeres con mentes catastróficas, imaginando cosas donde no hay. Pero el día de hoy vamos a enfocar en el tema, en el temor genuino, como le sucedió a nuestra amada y querida Esther. Estamos enfocadas en el libro de Esther. Entonces leamos el texto base, los que tengan la Biblia, por favor. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Bueno, entendiendo este texto, nos ponemos en el contexto de este base para recordar la situación que presentó Esther y podemos ponernos en su lugar y entender que posiblemente Esther sintió miedo al saber que su pueblo podía desaparecer. Ese es un miedo como a la muerte, ¿cierto? No solo de ella, sino todo su pueblo. Ese es un sentimiento que posiblemente llegue en ciertas ocasiones a nuestras vidas. Y más adelante en el texto nos dice la reacción de ella, lo que estaremos meditando en nuestra enseñanza. Entonces tenemos 2 puntos, el miedo y sus cómplices y enfrentando el temor. Y le damos paso a la hermana Joana. Bueno, vamos a empezar andando con el punto número 1, que es el miedo y sus cómplices. Muchas veces el miedo no se ve como pensamos, sino que se camufla y viene acompañado de cómplices. Vamos a identificar rápidamente 10 cómplices del miedo que suelen viajar juntos cuando somos presa de la ansiedad y la soledad. Vamos a observar si tal vez una de nosotras ha encontrado alguno de estos y miremos si han producido algo similar. Entonces aquí es donde vamos a empezar a meditar cada una si de pronto hemos tenido que pasar alguna situación de la que vamos a leer a continuación. Como número 1, el miedo distorsiona la realidad. Creer que nuestra identidad está en otras cosas y no en Dios. Como por ejemplo, una madre que tiene 3 hijos, 2 ya casados, ¿sí? Uno universitario ya independiente, ya no vive con ella. ¿Qué puede ella pensar en ese momento? Puede pensar que ya no es madre, porque ya sus hijos se fueron, se apartaron de ella, ¿sí? Eso es lo que puede ocasionar el miedo en una mujer que ya prácticamente, como nos decía la expositora del libro, que tiene su nido vacío, ¿sí? Nuestra hermana Consuelito ahorita nos puede compartir un poco de eso, ¿sí? Puede el miedo llevarla a una realidad que no es, hacerla ver que no es madre ya, porque ya sus hijos se fueron, ¿sí?
Como segundo punto le doy paso a la hermana, a la hermana María Ángeli. Bueno, el segundo cómplice que podemos ver del temor es el victimismo, hacernos víctimas. El miedo nos hace sentirnos como víctimas. Entonces, a veces el miedo nos hace ver nuestras inseguridades como mucho más grandes de lo que son. Nos puede hacer pensar que no somos capaces de hacer algo que tal vez antes hacíamos con naturalidad, ¿sí? No sé si les ha pasado, yo creo que a todas nos ha pasado. Por ejemplo, bueno, en mi caso, un estudiante que tal vez le iba bien en el colegio, o podrían pensar ustedes, me iba bien en algún trabajo, me iba bien en mi casa cuidando con mis hijos y se cambia la situación, me toca llegar a hacer algo nuevo, en mi caso sería ir a la universidad y llegan el montón de inseguridades y del victimismo, yo no soy capaz de hacerlo, hay personas que lo pueden hacer mejor que yo, no voy a ser capaz de terminar la carrera, no voy a ser profesional, voy a decepcionar a mis padres, a las personas que quiero, ¿sí? Y pues esto puede pasar en muchos ámbitos de nuestra vida, ya seamos estudiantes o seamos madres, seamos amas de casa. Podemos pensar que no tenemos las capacidades que Dios sí nos ha dado, pero nosotros muchas veces no creemos en eso y realmente nos hacemos víctimas. Y pues el tercer cómplice que tendría el temor es que nos añade estrés. Entonces, cuando estamos atemorizadas, no dejamos de pensar en eso que nos tiene atemorizadas. ¿Y qué pasa? Muchas veces decimos, no, me duele la espalda, o tengo malestar estomacal, me duele la cabeza, no se me quita la migraña, porque tal vez, obviamente sin separarlo de las condiciones físicas y médicas que existen, muchas veces nuestro estrés por pensar tanto en nuestros propios miedos, en victimizarnos, en las cosas que nos atemorizan, puede somatizar a el cuerpo y hacernos sentir mal físicamente también. Bueno, yo sigo con el cuarto cómplice y dice que el miedo produce duda. Tiende a creer que todos te han abandonado e incluso Dios. No te llama tu amiga, no te escribe tu mamá, tus hermanos, entonces no, todos me aman, o sea, se cree el gusanito, nadie me ama, todos me odian, o sea, esa es como una de las cosas que hace el miedo en nuestras vidas. Tú oras por algo y no ves respuesta de Dios, entonces ahí tú ves que hasta Dios se olvidó de ti, que tu oración no pasa del techo. Entonces es como, ay Señor, ¿será que tú sí existes? El miedo nos paraliza, es el quinto cómplice. Te sientes estancada de avanzar. No avanzas en tu trabajo, no avanzas en tu casa, no avanzas en las acciones que tú realizas en tu vida ordinaria. Entonces no creces en conocimiento porque tú lees y dices, pero no me entra nada. Entonces, también te paraliza. Y el sexto cómplice del miedo reemplaza a la fe. Llegamos a olvidar que nuestro primer amor y a sus promesas, que en este caso sería Dios, y olvidamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotras. Entonces es como olvidarnos prácticamente de todo porque Él te va atacando cada punto que uno no menos imagina. Sigue, hermana Joa. El cómplice número 7 es el que nos decepciona. Nos quita más de lo que nos da. Perdemos esa paz, la relación con nuestra familia ya no es la misma, ¿sí? Mucha pelea, discordia, nuestros sueños perdidos, te sientes con las manos vacías. Eso ocasiona el miedo. Y como octavo, nos vuelve inseguras del éxito, nos vuelve muy desconfiadas hasta de nosotras mismas. Un ejemplo es en el trabajo. Nos volvemos desconfiadas a que podemos llegar a tener un ascenso, por ejemplo, en nuestro trabajo. No creemos que lo podamos lograr.
nos hace desconfiar de lo que sabemos, hasta de nuestro propio conocimiento nos hace desconfiar. Creemos que no sabemos, por qué no entiendo, por qué no sé esto, por qué no aprendo esto, por qué no lo aprendo rápido, ¿sí? Porque nos vuelve, ese miedo nos paraliza al éxito de aprender inclusive del Señor. Y el noveno cómplice del miedo nos llena nuestro corazón de desesperanza. Sabemos que nuestra esperanza está en el Señor y que el mundo es pasajero, pues el miedo hace perder esa esperanza y nos hace ver que no hay días mejores y pone nuestra mirada en este mundo. O sea, ya nosotros decimos, bueno, ya Dios no obró, entonces, como hacer las cosas por nuestras fuerzas. Un ejemplo de eso es una enfermedad que posiblemente no tenga cura. El miedo nos hace sentir que es injusto y nos hace necesitar todo lo que imposiblemente pensemos que se irá. Cuando el apóstol Pablo dijo a los Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el décimo cómplice del miedo nos roba y nos destruye. Cuando Dios hace algo por nosotras, pero el miedo es como ese pozo que nos lleva hasta el fondo. Nos lleva y no nos hace ver sus bendiciones. Cuando realmente sabemos que solo Dios puede hacer eso, pero nos cuesta verlo y reconocer que el miedo nos está robando el gozo y la bendición de Dios. Un ejemplo de ello es recibes lo que tanto esperas, como un ejemplo, una beca, una bendición, las finanzas, pero al final te sientes vacía. No hubo gozo, no hubo gratitud a Dios de tu parte por todo lo que Él hizo. Y tenemos unas preguntas. Sigue, hermana Mel. Bueno, yo quiero que nos pongamos a meditar porque tal vez escuchamos esto y todos estamos de acuerdo, sí, el miedo hace esto, lo he visto en mi vida, pero sería chévere que nos pongamos a pensar en qué situaciones específicas el miedo nos ha hecho que no tengamos paz, nos ha hecho inseguras, nos ha hecho que tengamos inseguridad al éxito, que tengamos duda, que dudemos de Dios. Sí, entonces yo les quiero preguntar, ¿has pasado por etapas de tu vida en las que las circunstancias o los cambios te han llevado a estar llena de miedos? Pensemos específicamente en nuestra vida, pues, ¿en qué ocasiones pasó eso? Y si a veces, a pesar de todo mi esfuerzo emocional mi esfuerzo físico, no siento que llego a un colapso y no puedo avanzar. No sé si les ha pasado. Entonces, quisiera que meditemos y si alguna quisiera compartir alguna ocasión en la que le pasó esto, en la que el miedo las paralizó y no las dejó avanzar, pues sí se puede compartir. Ahorita que las escuchaba, venía como a mi mente algo que llevo viendo ya hace un tiempito, ¿no? Desafortunadamente en pandemia pues nació Elizabeth, mi última hija, ¿no? Y en el proceso del nacimiento de la niña, que fue pandemia, que era ya la tercera y el agotamiento físico que tenía, por mi maldad y mi pecado, pues esto quise como tomar en mis propias manos el poder como decidir. Yo me hice pomero y en ese tiempo, ¿no? Entonces yo dije, Señor, yo no puedo con más. Y ese temor de no poder y también no descansar en la soberanía del Señor, a pesar de que mi esposo me ha dicho que no me operara, me llevó a tomar la decisión de hacerme un pomero y no. Con el tiempo, ya llevo 4 años y el Señor ha permitido que hayan venido consecuencias a través de ese procedimiento quirúrgico, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empecé a tener problemas de salud y cada vez peor y empecé a caer en depresión, que recuerdo aquí un miércoles también en una reunión el Señor me permitía ver que esa era mi situación en la que estaba en ese momento. El Señor me ha llevado a mostrarme eso, el poconón de temores, y uno de los temores grandes que me estaba literalmente aplastando. Yo decía, Señor, de verdad tengo que cargar el resto de mi vida las consecuencias por haberme hecho ese procedimiento en desobediencia y el temor a no aceptar como las consecuencias de mi maldad y de mi pecado, ¿no? Y bueno, el Señor en su misericordia ha venido trabajando a través de eso. Y prácticamente cada vez que tengo cita de ginecología, que tengo exámenes, que hace parte de ese procedimiento, ha sido el Señor ayudándome a alivianar todas las consecuencias de mi maldad y mi pecado, que obviamente están ligadas tanto al temor y no el descanso de la soberanía del Señor.
¿Alguien más? Bueno, yo creo que he pasado por varios, de los 10, por varios. Pues uno de esos me marcó bastante. Ha sido la partida de mi papá. Como decía en el tercer punto, añade estrés. Como dice la hermana, en pandemia, pues mi papá se enfermó de un momento a otro, pues a todos les dio el COVID, menos a mí. Mi papá se nos enfermó de un momento a otro y bueno, son cosas del Señor lo que pasó. Pero uno en ese momento como que no lo entiende así, está como en el dolor, está como en la angustia. Y a mí me tocó vivir todo ese proceso con él, al punto que, bueno, él de un momento a otro tocó intubarlo y sabemos cómo fue eso del COVID. Y el Señor se lo llevó, pero fueron 6 días, desde que él se enfermó hasta que el Señor se lo llevó. Y lo que dice la hermana, uno le duele todo, o sea, de pensar, yo no dormía, me dolía la cabeza, me dolía la pierna, me dolía una cosa, pero son cosas como por el estrés. O sea, el mismo estrés lo lleva a uno a muchas cosas, a sentir muchas cosas que a veces no están ahí. Inclusive después de que pasó, de que el Señor se llevó a mi papá, peleé con el Señor y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué permite esto? Una persona que le está sirviendo, una persona que está enseñando, pero él, o sea, yo me acordaba de la historia de Jacob con el Señor, cuando él peleó y se agarró de él y le decía, no, deme la bendición y si no, no lo suelto. Yo le decía al Señor, usted me soltó y no me dio la bendición. Hasta que el Señor me hizo entender, no, mire, las cosas son así porque yo las quiero así. Es difícil llegar uno a entender eso, pero, o sea, el temor que tenía yo en ese tiempo, en esos días que mi papá estaba enfermo, era eso, que se fuera. Y pasó. Se fue, pero igual el Señor le permite a uno descansar en Él. Amén. Bueno, gracias por compartir. Es importante que nos demos cuenta de cómo esas situaciones afectaron nuestra propia vida y que lo volvamos personal, o sea, la enseñanza y lo que Dios nos quiere mostrar a través de la vida de Esther, lo volvamos personal a nuestras vidas. Pero pues ya que vimos los miedos y las consecuencias de los miedos, todo eso, pues alguna solución tiene que haber, ¿no? Dios nos provee una solución. Entonces, pues vamos a pasar al segundo punto y pues vamos a seguir leyendo un poco más del texto base de Esther. Vamos a leer del 15 al 17. Esther 4:14 y vamos a leer entonces 15, del 15 al 17. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Entonces, Esther entendió que no podía quedarse en el miedo y tomó acción, usó uno de los oponentes o las armas contra el miedo. En el caso de ella fue el ayuno, ¿sí? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. El punto número 2 es enfrentando el temor, hermana Daisy. Este punto es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, ya entendiendo y conociendo todo lo que hace el temor en nuestras vidas, todo lo que añade. Vamos a enfocarnos en este punto que
que ya conociendo todo esto vamos a aprender a enfrentarlos. Primero que todo está lo más importante en reconocer que tenemos un problema, reconocer que es lo primero que Dios siempre nos lleva a eso y quiere de parte de nosotras, y arrepentirnos, porque eso de una u otra manera se convierte en un pecado en nuestras vidas, el dejarnos a llenar de todos estos temores. Entonces, tenemos que levantarnos cada día creyendo en Dios y confiar en Él con cada fibra de nuestro ser. Sabemos que no podemos dejar que este sentimiento de desaliento y derrota se convierta en nuestro diario vivir. Ir en arrepentimiento, pero un arrepentimiento real, genuino al Señor, ¿sí? Un arrepentimiento de nuestro pecado, pensar en lo que estoy pasando, entendiendo que cada situación tiene un propósito eterno, porque no hay nada que nosotros no pasemos en nuestra vida que Dios no lo lleve para Él ser glorificado. Todo lo que nos sucede es para darle la gloria al Señor, para darle la gloria a Dios. Y cada día, hermanas, tenemos que coger nuestra Biblia del lugar donde la tengamos, como en otras ocasiones habíamos estudiado, darle la mejor parte al Señor, ¿sí? Y cuando esté pasando todas esas cosas, vamos a ir animadas a leer la palabra, ¿sí? Que nos ayudan a olvidar esa opresión del temor, teniendo en cuenta que son las palabras de Dios para mí, porque sabemos que la palabra de Dios son sus palabras para cada una de nosotras. Entonces, vamos a meditar en unos versículos para que podamos deleitarnos en la palabra de Dios en esta noche. Y le pido pues el favor a la hermana que tiene Salmo 27, 1, 3, que me lo pueda leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Ese es Salmos 27, 1, 3. Qué hermoso salmo, para que lo podamos copiar, lo podamos tener en cuenta. Ahora vamos a leer Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Será que hay algo en lo cual podamos estar afanadas? Dice el Señor aquí, por nada estemos afanadas. Entonces, Isaías 41, 10, ¿quién lo tiene? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No lo sabemos de memoria. Isaías 41, 10. No temas, nos dice el Señor, nos recuerda en su palabra, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no por momentos ni por cuando por ahí se acuerde, no, siempre. La palabra de Dios es muy hermosa, hermanas, y nos recuerda que Él nos ayudará a combatir cualquier sentimiento incorrecto de nuestras vidas. ¿Qué dice, hermana Luz? Así es, hermana. Entonces, tomemos estas tres decisiones delante de Dios. No voy a avergonzar. No voy a avergonzar a mi familia y no voy a avergonzarme a mí misma. Entonces aquí dice, no voy a avergonzar a Dios, no vamos a permitir que el miedo nos lleve a decir, hacer o sugerir algo que deshonre el nombre de Dios. Las casadas no vamos a avergonzar a nuestros esposos e hijos sin importar nuestras hormonas o ciclos menstruales, el nido vacío ni cualquier otra circunstancia, porque a veces lo tomamos como
ay, no, pero es que deben entender ¿cómo se llamaría eso? Una excusa, ¿cierto? Pero no. A las solteras no vamos a avergonzar a nuestras familias, padres, hermanos, etcétera, bajo ninguna circunstancia. Y no vamos a avergonzarnos a nosotras mismas, conocemos demasiado del Señor y de los prodigios que Él ha hecho para salvarnos. No vamos a permitir que el miedo me lleve a restar importancia a la obra que Él ha hecho para salvarme. Tenemos que orarle al Señor todas estas cosas y comprometernos con el Señor a que nos ayude a vivir para su gloria haciendo su buena y perfecta voluntad. Hay que tener una determinación. Entonces, hermanas, si alguna está enfrentando en este momento alguna de estas clases de temor, te animo a asumir esta actitud de sometimiento para alcanzar la victoria. Entender que con la ayuda fiel y constante me va a capacitar para llevarlo a cabo. Vamos a practicar los mandamientos bíblicos y mandatos que Él nos enseña. Vamos a leer todas Santiago 4, del 7 al 10, por favor. Vamos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, pues vuestra risa se convertirá en lloro y nuestro gozo en tristeza. Amén. Vamos a escudriñar un poco este versículo, ¿sí? Porque ahí lo leemos y vamos a sacar un alimento para esta noche para cada una de nosotras. Primero nos dice en el 7, sométete a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Doblando nuestras rodillas, debe ser nuestra mentalidad y la actitud de nuestro corazón. Así nos sometemos a Dios. El segundo punto que nos dice este versículo, resiste al diablo y él huirá. La palabra no nos dice que tal vez huya, ¿sí? O que tal vez puede que huya. ¿O será que va a huir? O puede que, ¿será que va a pensar que si se huye o no? No. Dice, huirá. Dios asegura que el diablo huirá. Así que hazle frente al enemigo en el santo y poderoso nombre del Señor, negándote a ser su víctima. Eres victoriosa en Cristo, prepárate para asumir tu posición, prepárate para una gran batalla que tenemos. Sí, y dice, acércate a Dios. Puedes estar segura de su cercanía, sin importar cuánta presión te impongan tus temores. Sin embargo, debes tener en cuenta que acercándose a Dios requiere esfuerzo y fe. Al limpiar nuestras manos, el diablo le encanta añadir más y más a los problemas, ya que te está causando. Por eso te seduce para que cedas a pecados que solamente magnifican el miedo, haciéndote sentir que Dios te rechaza, que eres indigna de su amor y de su gracia por lo que has hecho. Arrepiéntete de tu pecado y recibe el perdón completo que promete su salvación, la libertad de la ley y toda condenación. En el versículo 8 nos recuerda y nos dice, purifica tu corazón. Hay libertad en la confesión sincera. Es como si alguien abriera la puerta de una prisión y te dejara salir al sol, después de años de estar recluida en un aislamiento oscuro. Dios nos quiere libres para que purifiquemos nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y lo más importante que nos lleva en el versículo 9, en la humillación, cuando nos dice afligíos y lamentad y llorad. Dios nos quiere ahí. Cuando terminas en la humillación, estarás en la posición exacta en la que Dios te quiere, y entonces habrá esperanza. Cuando realmente lloramos, lamentamos y nos humillamos delante del Señor y reconocemos que delante de Dios somos polvo y ceniza. Creo que es muy lindo
cómo el Espíritu Santo usó a Santiago para escribirnos estas cosas. Y lo chévere es que Santiago resalta lo más importante, ¿sí? Que no somos víctimas, sino que somos pecadoras. No estamos siendo atacadas o no somos las que están siendo victimizadas, sino que nosotras mismas en nuestro corazón tenemos pecado, sí, y hacemos pecado a los demás, y el simple hecho de dejarnos dominar por el miedo es pecado. Entonces es muy lindo que él haga ese énfasis en reconocer nuestro pecado y sentirnos mal por nuestro pecado. Muchas veces sabemos que pecamos y decimos, sí, Dios, yo hice esto, o yo me dejé dominar por el miedo, no confié en ti lo suficiente, pero no entendemos la magnitud de lo que eso significa realmente en nuestras vidas y de lo que significa no confiar en Dios. Debemos sentirnos mal. Dice, aflíjanse, lamentense, lloren, si se están riendo, lloren, porque es grave, ¿sí? O sea, el pecado es grave y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, quería hacer unas preguntas. ¿Estarías dispuesta en humildad a ponerte en contacto con una persona piadosa que pueda ofrecerte guía bíblica y una perspectiva que te anime? Si te sientes con miedo, desanimada. Parte de reconocer nuestros pecados es también buscar ayuda de personas que nosotros vemos que tal vez tienen experiencia o están pasando por algo similar o pasaron por algo similar y que están caminando de la mano de Dios para poder enfrentar eso. Entonces es importante que estemos dispuestos a eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación hay entre el temor y nuestra visión de Dios? Pensemos en las implicaciones que tiene no confiar en aquel a quien has confiado tu alma eterna. O sea, imagínense, nosotros entregamos nuestra vida a Dios porque confiamos en que Él hizo algo. Si no hubiésemos confiado y creído en que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz, pues no hubiésemos entregado nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones tiene que no estemos confiando en ese Dios al que le confiamos nuestra vida? Acudamos a Dios en oración, confesemos nuestra falta de confianza y pidámosle que nos dé su perspectiva acerca de nuestras propias luchas y pidámosle la gracia para enfrentar nuestros temores. Y la tercera pregunta es, que quiero que cada una nos hagamos, es si existe alguna amargura o enojo sin resolver en tu corazón contra alguien que te ofendió o lastimó, o si existe una amargura hasta contra Dios, ¿sí? Puede ser que ese tipo de amarguras también nos tengan en temor, nos tengan amarradas, nos tengan presas, y debemos todo eso confesarlo, ¿sí? Sacarlo a la luz. Y bueno, Dios trabaja en la luz. Dios no va a aceptar que le escondamos cosas, ¿sí? Entonces debemos sacar esas cosas. Así es, y hermanas, para terminar, nuestra conclusión de este libro, de este capítulo, es que de todos los asuntos que tenemos que resolver en los momentos más duros de la vida, cuando nuestros miedos se exacerban, aumentan al máximo, lo primero es tomar la determinación de rendirnos. Deja de escucharte a ti misma y de dialogar contigo. Deja que Dios sea Dios y el miedo cae por inclinarse ante aquel que lo conquista. Aplicación para las nuevas mujeres es que en esta reunión, si es la primera vez que aún has comprendido el Evangelio, te invitamos a meditar y a profundizar este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. E invitándolos a que continúen acompañándonos en nuestras reuniones, queremos guiarte y ayudarte a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Aplicación para las mujeres cristianas. Y el reto es,
seguir con la lectura bíblica de YouVerso y si te quieres añadir o agregar, bienvenida seas. Y el anuncio del próximo retiro de mujeres el 14 de octubre, un festivo, también pues mayor información con la hermana Wendy. Si tienen alguna petición, acción de gracias para estar orando y para despedirnos. Gracias a la hermana Joana, a la hermana María Angeli. ¿Preguntas? Hermana Chan, ¿alguna tenga una pregunta, algo para compartirnos el día de hoy? Aprovechemos un pequeño espacio que nos queda antes de despedirnos. Bueno, el temor es algo que en mi vida pues Dios ha venido perfeccionando para yo confiar y descansar en Él. Yo creo que de las angustias más grandes cuando uno está en una camilla, en mi vida, ¿no? En una sala de cirugía, y Luz sabe lo frágil y lo expuesto que está uno como ser humano en una clínica, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, Dios mío, mi vida, si ya me muero, pero el temor es terrible, porque siente uno ya, hasta aquí llegué, ¿será que se pasa la anestesia? Sí, porque hay casos de eso, ¿cierto, Luz? Sí, entonces antes de una cirugía, ahí es donde uno de verdad se humilla en la presencia del Señor y se somete a Él, a su señorío, y de verdad, lo que hablábamos al principio, trae estrés, dolor de huesos, le da uno mareo, le da uno de todo. Aquí llegué yo, hasta aquí llegué yo, me despido de mis seres amados. Pero ahí es donde Dios se perfecciona en nuestras vidas, en que confiemos. En mi vida, confiar totalmente en Él. Bueno, de la lectura de este capítulo, lo que más me llamó la atención a mí, pues además de que estamos estudiando en la historia de Esther, el temor que ella enfrentó a la muerte, como dice la hermana Consuelito, es uno de los temores que nos hace ver lo vulnerable que somos y lo dependiente y necesitados que somos del Señor, ¿no? Entonces hay algo que a mí sí me quedó muy como en el corazón, y es las consecuencias del temor, que no es un sentimiento ingenuo, sino como dice Proverbios, el temor pone lazo, ¿no? Y limita a la persona, como ustedes explicaban, en sus capacidades, en su entendimiento, en la perspectiva de la realidad. Pero también el temor pone lazo en el hecho de que nos silencia, ¿sí? Nos hace callarnos cuando debemos hablar, ¿sí? Y en el caso de Esther, gracias a Dios, pues no pasó eso, ¿no? Pero Mardoqueo la confrontó, Mardoqueo le dijo, porque si tú callas, ¿sí? Entonces le hizo ver el efecto que podía tener el temor sobre su vida y cómo eso podía llegar a impactar pues el pueblo y bueno y toda esta situación del decreto que estaba en contra de Israel. Y pues en nosotros el temor puede llegar de muchas circunstancias, a modo personal, de enfermedad, familia, pero a modo de nuestra relación con el Señor y del llamado que tenemos como mujeres piadosas de transmitir el evangelio a otra generación, de discipular, mentorear a nuestros hijos, de estar dispuestas a enseñar a las mujeres más jóvenes, pues también el miedo nos puede silenciar, ¿sí? Que no, yo no soy capaz, o sea, yo no tengo el conocimiento de tal hermana para poder dar un consejo. Y así pues el temor se disfraza de muchas situaciones, ¿no? De que no, yo no, ¿para qué voy a misiones urbanas si eso no es lo mío? O sea, yo me enredo hablando, o ¿para qué vengo digamos, a una reunión de mujeres y si realmente mi lugar es en el hogar? Y pues sí, es el hogar, pero además de eso el Señor nos permite estos tiempos y bueno, entonces es como poder examinarnos en el hecho de
qué efecto puede estar haciendo el temor en nuestra relación con el Señor y en nuestro servicio a Él, ¿no? Y más que este libro que se llama Contracultural, nos lleva a meditar en que debemos vivir a contracultura, ¿sí? Que no podemos seguir la corriente de este mundo. Daniel. Que no podemos seguir la corriente de este mundo, sino que debemos vivir como el salmón, ¿sí? El salmón nada en contra de la corriente del río y sufre lesiones en ese nado para poder dar vida, porque ellos nadan a contracorriente para poder colocar sus huevitos en un lugar seguro y muchos de ellos mueren después de esas heridas y todo eso. Entonces, ¿qué estamos dispuestas a hacer para el Señor en términos de nuestra vida devocional y en términos de nuestro servicio a Él? Eso fue lo que más me quedó como presente. ¿Alguien más? El temor a veces no sabe cómo reaccionar. A mí me han ocurrido ahorita pensando, me han ocurrido dos cosas. Cuando mi niña estaba, yo creo que como la bebé, venía yo en un bus y el bus venía atrás solo. Yo venía con la niña, ya casi me iba a bajar. Y se me acerca un muchacho, yo le vi el cuchillo, pues yo llevaba la argolla, en ese tiempo lo tenía la argolla de matrimonio, y algo me dijo, pero en ese momento el bus aceleró y yo no escuché lo que él me dijo, pero yo veía el cuchillo que lo tenía hacia la niña. Y yo le escuché, me entrega la argolla, y yo me paré y le dije, ¿cuál argolla? Y puse a la niña así, me paré y le dije, este pendejo me va a robar, y no sé. El chino se asustó, estaba más asustado que yo. O sea, yo la reacción fue no, o sea, puse a la niña y la puerta de atrás iba abierta y él brincó. Y yo después me puse a pensar, ¿qué tal me hubiera chuzado de riondo la niña o algo? Y otra ocasión, cuando yo vivía en Bogotá, yo estaba trabajando ya a las 7 de la noche en el taller, cuando vi una pareja, unos muchachos en la otra esquina y sonaron unos tiros. Y la reacción es levantar y mirar, y yo vi el uno disparándole al otro y como que lo abrazó y le siguió disparando. Y pues la reacción siempre es salir corriendo. No, yo me quedé quieta, yo no me quedé mirándolo fijo. Y mi hija me decía, mami, éntrese, mi esposo, éntrese. Yo quedé ahí sí como las películas. Pero yo del susto no me acuerdo del muchacho. Y ya después de eso, pues la gente se dio cuenta que vi matar el otro. Y bueno, ¿usted lo vio? No, yo no vi nada, porque el muchacho pudo haber pasado por el lado mío después y yo no acordarme de la cara de él. Sino la acción o sea, el miedo lo hace a uno, como decía la niña, o lo paraliza o lo activa. Y en este caso, como decía la hermana Chantal, debe como activarnos. ¿Activarnos a qué? A hablar del Señor. Y a veces da como miedo a veces con personas. Y a mí me pasó esta semana, la pasada, con un familiar de mi esposo. Esta señora pues practica, como le gusta ir mucho donde brujos y cosas así, pero el Señor le está tocando, pues hemos estado orando por toda la familia y el Señor le está tocando, y ella dijo que estaba buscando una iglesia donde reunirse, que Dios le mostrara. Entonces ya ahí le da a uno como pie para hablarle sin que lo corten a uno así, y me dio como pie para hablarle directamente del Evangelio. Ella se va más por lo del lado de los pentecostales, pero ahí estamos orando por ella, que al menos ya dio un paso y le dio a uno como ese aliento de poderle hablar más abiertamente del Evangelio sin que, o sea, dejar uno como el miedo a que me vayan a decir, no, pero es que ustedes, pero es que no. O sea, uno tiene que lanzarse porque dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía. La palabra del Señor va y no vuelve vacía. Amén. Entonces, así es, hermanas. Entonces estemos orando para hacer despedidas.
Gracias Dios, gracias Padre por tu amor, por tu cuidado, por tu bondad Dios, por este tiempo Señor, por cada una de las mujeres que dispuso su corazón Señor y se humilló Dios a aprender lo que tú realmente Señor quiere que sepamos Dios. Y gracias porque tú nos capacitas cada día Dios para ser de ejemplo Señor a otras mujeres, para llevar tu palabra Señor a través de ella Dios, de cada enseñanza. Gracias Padre porque ellas sacaron el tiempo, Dios, para estar aquí, Señor, para aprender más. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Joana, por la vida de María Ángeles, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste, Señor, capacitarnos, Dios, para poder enseñar, Dios. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Exaltado eres en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.